¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? Qué bueno. Parece que oremos tantito por la palabra y por salud. Vamos a orar por salud. Vamos a pedir que Dios tenga misericordia de nosotros que estamos aquí, darle gracias porque tenemos salud. Gracias porque tenemos un lugar donde venir a alabarlo, a glorificar su nombre. Esa oportunidad que Él nos da de detener un día a la semana para concentrarnos totalmente en Él. ¿Les parece? ¿Sí? Padre amado, te doy gracias, Señor, porque eres muy bueno, precioso Jesús. Tu nombre, Señor, es dulce. Tu aroma, Señor, tu fragancia, Señor, reconforta nuestra alma, precioso Jesús. Te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, el día de hoy, y que nos des alimento, que nos des de tu pan, Señor. Que abra, Señor, las ventanas del cielo. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Te pido por mi porción, precioso Jesús. Dame esa pequeña porción, Señor, de tu palabra. Señor, redarguye en nuestros corazones. Muéstranos, Señor, cómo seguir caminando dentro de tu voluntad, Señor. Queremos seguir caminando dentro de tu voluntad perfecta, precioso Jesús. Señor, eso que nos vas pidiendo a cada uno de nosotros, Señor, poder llevártelo a tus pies, Señor, a tu altar. Y que lo consumas con tu fuego, precioso Espíritu Santo. Que consumas nuestras obras, Señor. Consume nuestro heno, nuestra hojarasca, nuestra madera, Señor. Consume todos estos frutos de la carne, Señor. Queremos seguirte a ti, precioso Jesús. Hoy, Señor, decidimos seguirte a ti, Señor. Porque tú eres el centro, Señor, de nuestras vidas. Es el centro de nuestro hogar. Eres el centro de nuestro trabajo, Señor. En los jóvenes eres el centro de su educación, de su escuela, Señor. Te pedimos, Señor, que tú reines en nuestras vidas. También, Señor, te pedimos por sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, una gota de tu sangre. Te pedimos una gota de tu sangre, Señor. Beshia Mahabashkea. Ve y limpia, Señor, todo el cuerpo. Ve y limpia, Señor, y da sanidad, Señor. Meshea Mashkishi Sene Mahaya. Ve, Señor, reconforta, Señor, el alma, el espíritu, Señor. Anima, Señor. Fortalece nuestros huesos, Señor. Fortalece cada célula, Señor, para seguir alabándote y adorándote, Señor. Te bendecimos, Señor, en la humildad. Te bendecimos en la exaltación, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor, en este tu santuario, precioso Jesús. Que vengas tú, Señor, y nos des esa porción que necesitamos. Necesitamos tu agua de vida, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, todo te lo pido a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. ¿Recuerdan dónde estamos? Es exaltando el nombre, conociendo el nombre, viendo que tiene esos 12 nombres nuestro Señor Jesús, y vimos que el 12 es de gobierno y es ponerlo sobre nuestra cabeza y que su nombre habita en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nombre quiere decir carácter, quiere decir esencia. ¿Qué es esto? Que su carácter venga y se grabe en nuestros corazones y que sea su carácter lo primero que salga en nosotros ante cualquier situación. Si hay una circunstancia complicada en nuestra vida y lo primero que salió de nosotros fue queja, bueno, eso es lo que somos. Eso es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si hay murmuración, eso es lo que somos. Es lo primero que salió, eso es lo que somos.
es pedirle, Señor, tu carácter que se grabe en mí para que lo primero que se venga sea una alabanza a Dios. Y eso es el hombre nuevo. Eso es lo que debe ir creciendo en nuestras vidas, es lo que debe ir gobernando en nuestras vidas, ese hombre nuevo, la naturaleza de Jesús, su carácter, su nombre. Y ya hemos visto cómo es su nombre: Jehová fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿no? Y juez justo. Y hemos estado viendo que esa parte del hombre viejo les enseñaba que hay un rey viejo e insensato, o la insensatez, que es el necio, el rey viejo necio. ¿Ok? Y ya vimos que era esta parte de juzgar la ley. Cuando nosotros juzgamos a nuestro prójimo, estamos juzgando la ley. Y ya les expliqué cuál es esta función en donde este rey que juzga se pone encima de la cabeza de Jesús, encima de la ley. ¿La ley qué es? Son sus preceptos, son sus mandamientos, es su palabra. Jesús, ¿quién es? Es el Verbo. Es el Verbo que le fue dado un cuerpo y fue hecho carne en este mundo, en esta tierra. ¿Para qué? Para venir a pagar un precio, a recomprarnos a precio de sangre, y Él fue a pagar por nuestros pecados al infierno. Entonces, como Él fue a pagar, la consecuencia del pecado es muerte, mas hay vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a pagar por la consecuencia del pecado. Ya tenemos vida eterna. Ahora, cuando lo invitamos a vivir en nuestro corazón, ahora Él viene a vencer el origen del pecado. Esta naturaleza carnal que tenemos, este rey viejo y necio, Él viene a vencer ese reinado. Entonces, por eso les estoy dando, yo le llamo como pequeñas lecciones. ¿En qué sentido pequeña? Sé que me tardo más de una hora, pero ¿a qué me refiero como pequeña? Porque de un tema, créanme, toda nuestra vida no terminaríamos de hablar de ese tema del nombre de Dios. No terminaríamos de hablar del gobierno de Jesús sobre nuestra tierra, sobre el sojuzgar. Entonces, hay muchas variantes que primero Dios vamos a ir tocando poco a poco, y estoy dando ciertas bases para que cuando estemos en una complicación, cuando estemos en una situación difícil como cristianos, nos acordemos. ¿Quién está gobernando o quién contestó? ¿Quién habló o quién juzgó? ¿No? Sobre una situación a mi alrededor, ¿qué fue lo que salió de mí? ¿El rey viejo y necio o el hombre nuevo, el rey de reyes, la naturaleza, el carácter de Jesús? Acuérdense, toda nuestra vida vamos a tener esta lucha en nuestra mente y nuestro interior. No es lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades. Cosas que no podemos tocar. Y ¿cómo lo puedo bajar ese principio espiritual? ¿Contra qué virus estamos luchando? No lo podemos ver, no lo podemos tocar, está en el aire. Y dice que hay un príncipe del aire, hay un príncipe de este mundo que está gobernando. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Destruir, sí, pero ¿qué creen? El enemigo es una criatura. El creador es mi Señor Jesús. El enemigo no va a poder más allá del creador. Él es una criatura. Él que es amo y señor y maestro de la imitación y de infundir temor. Yo ya les había platicado que este virus, las personas que han muerto hasta ahorita, bueno, hay otras enfermedades que han cobrado más vidas anualmente. Pero esas enfermedades que han cobrado vida, pongo un ejemplo, o sea, mueren más personas por accidente de tráfico que por lo que han muerto por coronavirus. Lo pueden checar en las estadísticas. Pero no nos da miedo que mueren por accidente de tráfico. O sea, no genera un temor a nivel mundial. Seguimos usando carros, seguimos usando vehículos y podemos salir y no nos genera un miedo. Pero sí ha generado un terror y un pavor
el tema del virus. Aunque hay gente que no se ha contagiado, vive con miedo. Entonces, ¿qué le robó el enemigo? Su paz, su tranquilidad. A eso viene el enemigo, a robar, a desviarnos, quitarnos nuestra vista del blanco. ¿Quién es? Jesús. ¿Se acuerdan que les he dicho en hebreo el pecar? ¿Cuál es el significado? Pecar en hebreo, esa palabra no existía en el Antiguo Testamento como pecado, sino era errar el blanco. La palabra pecado en hebreo es errar el blanco. Es cometer un error, es desviarme de a donde deben estar puestos mis ojos. Lo que siempre agarro el ejemplo de Pedro cuando iba caminando en las aguas, iba viendo a Jesús y él iba caminando. Puso atención en la turbulencia de las aguas y se empezó a hundir. ¿Qué pasó? Quitó la vista de Jesús. Eso es lo que pasa en nosotros. Y eso es lo que está insistiendo el enemigo. Y contra esa lucha, en el huerto, en el Edén, con la mujer, ¿qué es lo que hizo el enemigo? Depositó una semilla. Y depositó las características o el carácter o la esencia de la serpiente. Y eso es lo que hay una lucha interna en nosotros. Les decía, nosotros tenemos acciones que son inclinadas contra de Cristo. Por eso les decía la palabra anticristo. No es una persona en sí el anticristo. El anticristo son todas aquellas acciones o pensamientos que vayan en contra de Jesús. Eso es en contra de Jesús. ¿Se acuerdan que les decía, qué bandera tenemos en la mano? Entonces hay veces que tenemos la bandera de Jesús y la bandera del mundo. Pertenecemos a los dos, o sea, queremos estar gozando de las bendiciones de Jesús, pero también queremos estar gozando de las pasiones del mundo. ¿Eso qué pasa? Eso Jesús nos dice, ¿con quién estás? ¿A quién decides seguir? Esa lucha que hay dentro de ti, dice Jesús, yo sé que tú solo no puedes. Necesitas de mi ayuda. Por eso Jesús es omnipresente, omnisciente y viene y habita en nuestros corazones. Habita en nuestros corazones para ir al fondo, ir a la raíz y la fuente de donde se produce el pecado. Ya nos salvó de la consecuencia de eternamente ir al infierno o al lago de fuego. Ya nos libró de eso. Ahora viene y nos va a librar de nosotros mismos, del origen de ese pecado. ¿A dónde tiene que llegar? ¿A quién tiene que vencer este hombre nuevo? A ese rey viejo y necio, a ese insensato, a ese que quiere juzgar por todos lados, en donde dice, yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. ¿Quién es ese rey? En mi caso se llama Pedro Peña. ¿Cuál es el rey en ustedes? Ustedes ya lo conocen muy bien. Entonces, cuando tenemos actitudes anticristo, ¿quién está actuando? Ahí en ese momento, dice Jesús, mantenerse en oración. ¿No puedes orar ni una hora? O sea, no puedes estar orando conmigo, estar platicando conmigo. ¿Quieres que te instruya cómo vencer? Si no platicas conmigo, si no me preguntas, ¿cómo le vamos a hacer? Si no me dejas actuar dentro de tu corazón, entonces, ¿cómo vamos a vencer a ese rey viejo y necio? ¿Cómo vamos a vencer a ese rey que se siente en su trono a juzgar todas las cosas a su alrededor que quieren que sean como él quiere? Dice Jesús, yo te voy a ayudar. En tu debilidad, yo soy tu fuerza. ¿Se acuerdan? Uno de los nombres es fuerte. Fuerte. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la palabra fortalecer en el griego, créanme que viene de una fuerza, no de la que conocemos nosotros. Habla de una fuerza sobrenatural y una fuerza milagrosa. No una fuerza como la de nosotros, que si me voy al gimnasio y aumento mi masa muscular y me hago más fuerte, no es ese tipo de fuerza. Es tipo de fuerza sobrenatural que no es tangible, es una esencia, es algo que hace un milagro. A eso se refiere.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decirle, Jesús, ven, yo no puedo con este rey viejo y necio. Ven y acaba con él. Ahora, ¿cómo le va a hacer Jesús para llegar ahí? ¿Dónde se imaginan que está ese rey? Si es un rey y tiene un trono, ¿qué más tiene este rey? ¿Qué se imaginan? ¿Un castillo? ¿Un palacio? Muralla, exacto. ¿Me puedes dar pantalla, por favor? Él está en su trono y está juzgando, pero ese trono, ¿de qué está rodeado? ¿Les gusta ese su castillo? ¿Sí les gusta? Está bonito, ¿verdad? Pues ese es su hombre viejo. Bueno, el mío. Voy a hablar en persona porque, nada, sí puedo agarrar a Dianis como mi ejemplo. Tengo confianza, aunque después me reclame, pero. ¿Se acuerdan? Está la fosa de los cocodrilos y luego hay muros o doble muro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el nombre de Jehová, que es como muros y habla de muros y contramuros? Habla el muro exterior y el muro interior. ¿Cómo es que la sangre de Jesús nos cubre por fuera y la sangre de Jesús nos cubre por dentro? ¿Se acuerdan de Noé con el arca cuando le puso brea? ¿Dónde él tenía que poner brea? Por fuera, y tenía que poner brea por dentro. Por fuera, ¿para qué era la brea por fuera en el arca de Noé? Brea, ¿se acuerdan que era, el significado en hebreo es como betún, como pintar, como expiar? ¿Qué es lo que expiaba? El perdón, la sangre del macho cabrío, de la expiación, una vez al año por el pecado, y que era rociada encima del propiciatorio. ¿Para qué? Era para el perdón de los pecados. Entonces, la sangre de Jesús viene por fuera, tenemos que clamar diario, diario, diario. Su sangre es poderosa. Dice Juan, estoy viendo al Cordero, estoy agregando yo esa escena, estoy viendo al Cordero como recién inmolado. Es lo que dice Juan en Apocalipsis. Veo al Cordero inmolado. O sea, esa es la expresión como diciendo recién inmolado. Eso había pasado cuando Juan escribe Apocalipsis. Pasaron fácil más de 60 años después de la muerte de Jesús. ¿Por qué como recién? ¿Qué no se seca la sangre? ¿Qué no se curan las heridas? ¿Por qué recién inmolado? ¿Por qué como recién inmolado? Porque la sangre es viva, la sangre fluye, porque Él nos suministra la herramienta y la esencia para nuestra limpieza, para el perdón de nuestros pecados. Pero si ya tengo vida eterna, ¿por qué sigo necesitando su sangre? Para venir aquí a mi corazón y vencer. Me cubre por fuera de que de los ataques del mundo y de Lucifer caído. Para eso es la sangre externa. ¿Para qué es la sangre interna? Para cubrirme de mi hombre viejo, de mi rey viejo y necio, para las fieras que hay dentro de mí. ¿Se acuerdan cuántos animales no metió a Noé al arca? Metió parejas, metió tanto animales domésticos como animales salvajes. No iba a ser adentro eso pues iba a ser como, una vez lo dije, iba a ser como un buffet, ¿no? Ni a la carta, iba a ser buffet para los animales salvajes. Todo lo que había ahí se lo podían comer. Imagínense todo lo que había dentro, todo lo que pudo haber pasado dentro. ¿Por qué controló la naturaleza de esos animales salvajes? ¿Cómo es que le dio tranquilidad a los animales siendo presas? ¿Por qué estuvieron tranquilos? Un animalito de presa lo metes a estrés y se puede morir, ¿no? ¿Por qué vivieron? Esa brea, eso de adentro que le dijo Dios a Noé que untara, que pusiera esa brea dentro del arca, era para controlar a las fieras internas. En nosotros hay fieras internas. ¿Se acuerdan que dice, y poco a poco les daré la tierra prometida, dijo Dios? ¿Para qué? Para que no se vuelvan contra ustedes las fieras del campo. ¿Cuáles fieras? Estas, ¿no? Entonces, ya vimos que tenemos un castillo y hay muros. Ahora, eso es lo que vemos y vemos que todo árbol
somos comparados con árboles en la palabra de Dios. Está el árbol de vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y están estos árboles que están a los lados del río, ¿no? Que tendrán, que su hoja siempre estará verde y será para medicina. Están esos árboles buenos. Pero también hay árboles malos. Está el árbol de la amargura, el árbol del enojo. Hay muchos árboles. Este edificio lo vemos y podemos ver el árbol, pero si vemos un edificio o un árbol grande, si es edificio, ¿cómo estarán los cimientos? Si es un árbol grande, normalmente en la naturaleza dice que las raíces, si tú ves un árbol frondoso, quiere decir que por abajo las raíces están casi a la altura del árbol y casi a donde extienden sus ramas. ¿Para qué? Para que esté sólido. ¿Dónde creen, si estamos viendo este castillo, hacia dónde creen que tiene que ir nuestro Señor Jesucristo a vencer y llegar con ese rey viejo y necio? ¿Dónde está? Es un camino descendente. ¿Se acuerdan la escalera que vio Jacob? No, ¿sí? Jacob. Cuando vio la escalera que subían y bajaban ángeles, que él descansó, estaba dormido y tuvo un sueño y vio una escalera que empezaba de la tierra y tocaba el cielo. Y dice que subían y bajaban ángeles, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos nosotros de regreso a nuestra ciudad? ¿A dónde vamos? Al lugar donde pertenecemos. Vamos con Jesús. ¿Dónde creen que tiene la escalera este rey viejo y necio? Viene hacia abajo, es una escalera descendente. O lo que vemos de este castillo, imagínense ¿dónde estoy? Aquí estoy. Imagínense el uno, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. Imagínense una muralla por cada acción o por cada naturaleza de malos pensamientos. Hay que vencer la primer muralla de los malos pensamientos o es el primer escalón hacia abajo. Y después sigue adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, que decía es ojo maligno, maledicencia, soberbia, que es orgullo. La soberbia es el orgullo. Imagínense murallas gruesas que se tienen que ir derribando. Pero esas murallas Jesús no va a ir a derribarlas si nosotros no las ponemos en sus manos. En el momento en que nuestro orgullo empieza a decidir o empieza a coartar la acción de Jesús, Jesús no puede hacer nada. ¿Por qué dicen en los cánticos, ya probé y quiero más? ¿A qué se refiere? ¿Por qué si ya soy salvo y ya probé de Jesús y ya tengo esa promesa en que ya tengo vida eterna, por qué quiero más? ¿Ustedes creen que nos vamos a gastar a Jesús? ¿Nos vamos a gastar a Dios en el poder que es? ¿Creemos que ya no lo necesitamos? Ya soy salvo, ya tengo vida eterna, pero sí le doy rienda a mis pasiones con el mundo. No se puede. Necesitamos más, necesitamos de su ayuda. ¿Qué es esto? Que venza estas murallas, que llegue hasta el trono de ese rey viejo y necio. Entonces, cada muralla es una experiencia que Dios va tocando en nuestras vidas. Dice, yo les daré a conquistar esa tierra poco a poco para que las bestias del campo no se vayan contra ustedes. Dios nos lleva en un proceso poco a poco porque no va a poner una carga más allá de la cual nosotros no podamos soportar. La oportunidad que tú tienes en este momento, sí puedes superarlo en el nombre de Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo me va a fortalecer? Sorprendiéndome de una manera inexplicable, en donde diga, wow, me quedé callado. Wow, no reaccioné así. Les decía el otro día, yo veo milagros, ¿no? Yo veo milagros en mi vida. Entonces, si es ese camino y tenemos ese reino o ese palacio o ese castillo, ¿cómo creen que se llama? Uy, ¿dónde estoy? Aquí estoy. A esto se le llama, ¿sí se ve?
la ciudad nosotros tenemos una ciudad del orgullo, que es donde vive ese rey y donde se sienta en el trono. ¿Se acuerdan de el orgullo de revelación, el orgullo de redención y el orgullo de satisfacción? De ahí viene, de esa ciudad. Cada muralla tiene que ver con esta parte de nuestros malos pensamientos, de nuestras herejías, de nuestros homicidios, todo eso. Tiene que ver con cada orgullo de revelación, de redención y de satisfacción. ¿Qué es lo que quería Lucifer caído? Ahí vimos los tres orgullos, como dice, yo soy demasiado como para pertenecer en este monte a cuidar estas piedras de fuego. Yo soy demasiado. Le vino una revelación. Me haré trono en las alturas, me voy a redimir a mí mismo, yo lo haré, ¿no? ¿Para qué? Para ser más grande que el Altísimo. Orgullo de satisfacción. Para verme satisfecho y ser más grande que. Ahí están los orgullos. Esta es nuestra ciudad del orgullo. Entonces, esta ciudad del orgullo, me adelanté y puse esta parte. ¿Se alcanza a ver? ¿Ven cómo es una escalera descendente? Viene hacia abajo. Viene una escalera descendente. Es como si fueran estas raíces de este árbol o de nuestro castillo que tenemos aquí. Y hay cosas que nosotros no conocemos que existen en nuestra vida. Por ejemplo, pueden decir hurtos. Voy a escoger hurtos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasos hacia abajo o 5 murallas. Y yo, cuando llegue ese momento de mi oración con Jesús, yo le voy a decir en mi modo avión, no es modo avión, sí, a veces nos apagamos con Dios. Modo fariseo. En mi modo fariseo yo voy a decir, a mí nunca me ha llamado la atención llevarme algo que no es mío. Entonces los hurtos, Señor, yo creo que eso es para tal persona. Porque eso para mí no, porque a mí no me llama la atención. En cambio, he visto a aquel fulano que sí tiene problemas porque nada más anda viendo a ver qué se lleva. Ahí es el modo fariseo, estamos juzgando, está actuando el rey viejo y necio, está juzgando a los demás. Si dice que yo tengo hurtos en mi corazón, pero a mí no me checa en mi consciente. Recuerdan que tenemos nuestro cerebro, el consciente es el 10% el que está trabajando y hay un 90% inconsciente que no sabemos que hay en nosotros. Bueno, así hacia abajo, ese 90% inconsciente es esa escalera descendente en donde está toda esta ciudad del orgullo. Y hasta abajo se dan cuenta cómo pongo el trono. Entonces, para que Jesús llegue ahí abajo, tiene que ir trabajando en cada escalón o en cada muralla y tiene que ir venciendo. Por eso es que la adoración dice, no basta solo con pedir, no basta con querer, pero si ya soy salvo, que dice, es necesario morir. Que es morir esta carne, morir, entregar este muro, entregar este escalón, y en mi caso, por ejemplo, hurtos. Los 10 mandamientos, ¿se acuerdan cuáles son? Si los puedes leer, los 10 mandamientos, y necesito que me los pegues uno con otro, los 5 primero y los otros 5. A ver, hurtos, donde dice, los primeros 5 mandamientos ubican que hablan de nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Se los he dicho aquí. Exacto. El primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Ese es el primer mandamiento.
¿Por qué es un mandamiento el yo soy Jehová tu Dios? Eh, la gente común dicen que el primer mandamiento no te harás dioses ajenos o algo así. Ese es el segundo, en donde está, donde no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen. Ese es el segundo, es el mismo. Y luego, el tercero es el nombre, ¿no? No declarar, no tomarás el nombre de Jehová en vano. El cuarto, el día del reposo. Y el quinto habla sobre, dicen, el mandamiento que tiene promesa, que habla sobre tu padre y tu madre. Pero, ¿cómo es posible que estemos hablando que esos 5 correspondan a nuestra relación con Dios y me está incluyendo mi relación con mis padres y mi padre y mi madre en lo natural? ¿No creen que tenemos un padre y una madre en lo espiritual? ¿Qué se les ocurre que sea? Sí, pero Él es todo. Vamos a algo más específico, porque Él lo es todo, el yo soy. Pero ¿qué es en nosotros respetar? Dice, respeta a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida. ¿Por qué es ese mandamiento si está puesto en los primeros 5, que es nuestra relación con Dios? Si ya dijo, yo soy Jehová tu Dios, no te harás dioses ajenos, respetarás mi nombre, respetarás el día del reposo, ¿por qué otra vez respetar al Padre? En lo espiritual, ¿quién sería en nuestra relación, en nuestro caminar? ¿Quién sería nuestro padre y nuestra madre? Lo voy a poner de esta manera. Nuestro Padre es la palabra y nuestra madre es el Espíritu Santo. Con las dos, si yo nada más tengo una y no tengo el Espíritu Santo, no voy a entender lo que hay aquí. Si nada más tengo el Espíritu Santo y tengo los dones del Espíritu Santo y oro por personas y caen y son sanadas, pero si no leo la palabra, no voy a pasar de ahí. Dice, respeta a tu padre y tu madre. La palabra, el verbo, Jesús y el Espíritu Santo, la madre, en el momento que hacen unión, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Entendemos su palabra y en el momento en que respetamos lo que aquí dice, con la revelación del Espíritu Santo, ¿no viviremos muchos años? Muchos años, ¿no viviremos eternamente? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está tan interesante esto? La palabra de Dios. Ahora, esos son los 5. Y del lado derecho tenemos, el primer mandamiento es, no matarás. Luego, y luego, hurtarás. Yo no tengo hurtos. ¿Con qué está relacionado con el otro de los otros 5? Con el tercero, que es, ¿no usarás el nombre de tu Dios en vano? Ay, voy a llorar. Muchas veces, cuando nosotros nos ponemos en este rey viejo y necio y juzgamos, estamos robando el trono de su nombre. Estamos hurtando la función de quien realmente es el que debe juzgar. Entonces, si yo como fariseo digo, yo no robo, eso no hay en mi corazón, cuando Dios me llevó a enseñar esto, dije, Señor, perdóname. Perdóname por mis robos, perdóname por estos hurtos. Jesús, ven y ayúdame. Ahí es donde aplica la palabra de cómo Jesús empieza a accionar. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, la próxima vez me voy a quedar callado. Señor, ayúdame a esto. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, enséñame a respetar a mi padre y a mi madre, que es tu palabra y tu Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay tanta sabiduría en su palabra? Esto es la ciudad del orgullo. Vamos a Primera de Reyes. Bueno, ya se les platiqué la historia, pero ¿creen que esto no está en la Biblia? Hay que fundamentarlo en la Biblia. La Biblia habla por sí misma. Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16. Vamos a leer del 21 al 26.
Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. ¿Se acuerdan del reino del norte, el reino del sur? Al revés. Reino del sur, reino del norte. Se divide el reino de Israel en Judá, y los de Benjamín se quedan en Jerusalén, y es la descendencia de David. Y el reino del norte, que son las 10 tribus restantes, se van a gobernar arriba. Y entonces hay una división entre ellos, y en la línea de los reyes de Judá, de reyes de Jerusalén, hay una misma línea de sangre siempre, que es David. Por eso en Mateo al principio le dan el árbol genealógico a Jesús, y viene de la línea de David, hijo de David. Y los reyes del norte, hubo matadero, hubo envidias, hubo traiciones, y entonces se levantaban diferentes líneas o linajes, diferentes familias de reyes. Y en este caso estamos hablando del rey Omri. Aquí le toca, dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad, este pueblo ya, el reino del norte, aparte, en ese momento se dividió en dos, y vean cómo dominó Omri. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Ahí está hablando del reinado del norte, de las 10 tribus. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. Entonces ya se quedó como rey. Había traiciones, había un chorro de cosas ahí. Dice, en el año 31 de Asa, rey de Judá, ahí está hablando de un rey que estaba en turno en Judá, él viene de la descendencia de David. Comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. En el 24 dice, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y luego dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Imagínense, si todos ya traían una secuencia de todos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, Omri hizo todavía muchísimo más. Pero ¿cuál fue el acto que hace aquí? Ubican, dice, él compró el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte. ¿Qué es lo que hizo ahí? En lo alto edificó su castillo. ¿Y qué hizo de ahí? De ahí reinó. Samaria le suena, ahí es donde nace Samaria. Él es el que le da origen a Samaria. ¿Samaria lo relacionan con algo en el Nuevo Testamento? Los samaritanos. No son parientes de Omri los samaritanos, porque después viene una mezcolanza. Hubo que otros reyes sirios gobernaron Samaria, y entonces hubo mucha mezcolanza. Se trajeron mucha gente de Siria y de toda esta área de Medio Oriente. ¿Para qué? Para que los israelitas no fueran una raza pura, sino que se mezclaran y poderlos gobernar. Entonces, en lugar de destruir las zonas, lo que hacían es que lo gobernaban con gente, iban quitando poquito, y las tradiciones, todo eso, se iban aumentando a lo que ellos creían, y adoraban otros dioses, aunque Omri adoraba otros dioses, ¿no? Pero echaba mano de Jehová y echaba mano de los dioses de él. O sea, es lo que nosotros hacemos ahorita. Somos cristianos, pero nos gusta el mundial, y no estoy hablando del de cada 4 años, ¿no? Entonces, dice que hizo lo peor. Entonces, él edificó en el monte. ¿Qué hizo? Su ciudad del orgullo. Ahí es donde él hizo su ciudad del orgullo. Él empecé a investigar sobre el tema de Samaria, y dice que es la única ciudad que fue construida por los israelitas. ¿A qué me refiero con esto? Todas las otras ciudades, ¿qué le dijo Jehová a Moisés y a Josué? Yo te lo entregaré en tus manos. Donde ya habitan, los echarás. ¿Qué es? Vas a llegar a gobernar. Por guerra vas a llegar y vas a tomar la ciudad para ti. Todas ya existían.
Jerusalén ya existía. Cuando la toma David, creo, no me acuerdo quiénes estaban ahí, Jebuseos, no me acuerdo quiénes estaban. No, los filisteos estaban hacia acá, hacia Gaza, para la zona de Samaria, un poquito más a la izquierda, hacia el mar. Entonces, esta es la única ciudad que se construye por intenciones y gusto de Omri. Él decide y no le pregunta a Dios si va a construir ahí, si ahí va a habitar. Dice, yo armo, edifico mi propio imperio, mi propio castillo, mi propia ciudad. ¿Y él qué hizo? Su orgullo de revelación, él dijo, si soy rey, pues necesito donde gobernar. Y luego dice, bueno, ¿cómo voy a gobernar? Su orgullo de redención lo compró a precio. Yo lo redimo y lo compro y doy 2 piezas de plata. Y luego le pongo un nombre que es con Semer. Ahorita vamos a ver qué quiere decir Samaria. Samaria quiere decir atalaya. Es lo que quiere decir Samaria. Samaria quiere decir una torre alta como atalaya, como vigía. ¿Se acuerdan en el huerto del Señor, en su nombre, que tiene una torre? Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos imitando. ¿Qué es lo que quiso hacer Omri aquí? Quiso poner su torre, quiso poner su atalaya. Entonces él quiso redimirse, su orgullo de redención. Y luego su orgullo de satisfacción dice, de aquí voy a gobernar. Y gobernó varios años. De ahí creo que gobernó 6 años. Entonces él ya tiene su ciudad del orgullo. De ahí es donde viene. Él no le preguntó a Dios y él edificó donde no debió haber edificado. ¿Ok? Esto, Samaria, les decía, quiere decir torre de vigía o atalaya, pero le puso Samaria por a quien se lo compró, que se llama Semer o Shemer. ¿Y eso qué creen que quiere decir? Quiere decir algo preservado, sedimento, heces del vino hasta el fondo. Y empecé a investigar qué es heces del vino, me llamó la atención. Y entonces dice que los heces del vino son, lo voy a leer mejor, dice, son los depósitos de levaduras muertas que se quedan al fondo de la barrica. Todas esas levadura que se muere, queda, es como un lodito que se hace hasta abajo. En algunas ocasiones lo usan para ciertos vinos y para otros no sirve, ¿no? Pero ¿qué es? Levadura muerta, algo que ya no sirve, algo que se fue hasta el fondo. ¿De quién estamos hablando? ¿En dónde edificó? ¿Quién está hasta el fondo? Ese rey viejo y necio. Eso, ¿qué es lo que hay hasta el fondo de nuestro corazón? Oscuridad, hay odio, tinieblas y muerte. ¿Se acuerdan que les he hablado de esa parte? ¿Qué es lo que hay en nuestro inconsciente? ¿Qué es lo que hay en nuestro hombre viejo? En cambio, en Jesús, ¿qué hay? Amor, luz y vida. En nosotros, ¿qué es lo que hay? Odio, tinieblas y muerte. No, es que yo no soy así. Ok, está bien, tú no eres así. Yo sí. En mí sí hay eso. Yo sí le creo a Jesús. Entonces, vean, hasta el fondo, eso es lo que quiere decir Shemer. Dice que es hasta el fondo los sedimentos. Es vino, es asentamiento, lo que va hasta el fondo. ¿Hacia dónde debe ir Jesús a gobernar? Hasta el fondo de nuestro corazón. Decías, Dianita, pedimos, pedimos, pedimos. ¿Qué vamos a ofrecer? Más bien, nuestra relación con Jesús, que ya somos salvos, no es una relación de estar pidiendo, es una relación de estar ofreciendo. Jesús, ven y ayúdame, te doy mis hurtos, Jesús, te doy mis avaricias, mis maldades, mi engaño, mi lascivia. Te doy mi soberbia, mi orgullo. Ven, Jesús, a trabajar hasta el fondo. Ven con tu amor, luz y vida hasta el fondo de mi corazón. Te lo ofrezco. Dice, me ofrezco como un sacrificio vivo. ¿De qué estamos hablando ahí cuando dice que Dios quiere que seamos un sacrificio vivo? O cuando habla que suba mi oración como perfume hacia ti. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando
que cuando nosotros nos ofrecemos como un sacrificio, lo que estamos buscando es ser a imagen y semejanza de Jesús. ¿Están de acuerdo? Jesús tiene forma. Estoy hablando a niveles espirituales. Jesús tiene forma. ¿No? Es espíritu. ¿Espíritu tiene forma? A niveles celestiales, cuando dice, no pongan los ojos en las cosas de aquí abajo, pon tu mirada en las cosas de allá arriba. ¿Qué cosas de allá arriba, si es espiritual, no tiene forma? ¿Por qué tiene que subir nuestra oración como incienso? ¿Por qué tiene que subir como humo? ¿El humo tiene forma? No, es eso, es perder nuestra forma, perder lo que somos. Este hombre viejo, este rey necio, este rey viejo y necio, debe perder esta forma y ser en adoración. Cuando eran los animalitos acercados al sacrificio, eran cortados en pedazos y eran puestos sobre el altar. Ok, ya soy un sacrificio, ya me dolió, Señor. Yo no quería dejar esto, pero te lo entrego en tus manos. ¿Qué creen? Sigue teniendo forma, son pedazos. ¿Qué tiene que venir? El fuego del Espíritu Santo para consumirlo y que suba como un olor fragante a la presencia de Dios sin forma. Eso es lo que debe pasar en nosotros. Debemos de quitar nuestras formas, debemos quitar a nuestro fariseo, debemos de quitar esas cosas que nosotros creemos que son. Por eso debemos de vaciar nuestra mente de lo que nosotros creemos que es Jesús o lo que nosotros creemos que es la misericordia. ¿Cuál es esa fragancia tan rica y deleitosa de Jesús? Es sin forma. Eso es en lo que nosotros debemos de convertirnos. Por eso debemos de venir al altar y entregar, ofrecer, en lugar de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿De qué sirve que tengas salud si voy a estar de ladrón? Y estoy hablando por mí, de los hurtos. ¿Por qué voy a estar usurpando todavía el lugar, el trono a quien a él le merece? En cambio, que pierda yo la forma, que le entregue esa muralla de hurtos y entonces que me fortalezca y que pierda la forma de Pedro Peña y que venga la esencia y el carácter de Jesús, que venga a gobernar su nombre en mi vida. ¿Se dan cuenta? Y luego viene, esta parte es cuando hace esta ciudad, y vamos a Isaías 28. Vean Isaías cómo les llama la atención a los israelitas. Isaías 28, en el 1, ¿sí? El animalito, la pieza que estaba en el santuario, llegaba y lo consumía y dejaba polvo. Dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Es polvo. Realmente lo que nosotros debemos de convertirnos, Mike, es polvo. A eso es, al lugar más bajo. Nosotros no somos nada. Debemos de convertirnos polvo, pero acuérdense, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es dejamos de ser la forma o lo que nosotros creemos que somos para que seamos lo que Dios quiera que seamos. Ahí perdemos la forma y es cuando una oración, un clamor sube como olor fragante a la nariz de Dios, a la nariz de Jesús, a los pies de Jesús, que yo sea un aroma grata. ¿Cómo decían que el sacrificio que le era grato a Dios? En el Antiguo Testamento decían, es que le fue grato a Dios ese sacrificio. ¿Cómo supo Caín que la ofrenda de Abel le fue grato a Dios? Una participación y te dejo a ti. ¿Alguien acá? ¿Porque la consumió con qué? Con fuego. Te ganaron.
¿Por qué decía, le fue grato a Jehová eso? Porque veían cómo del cielo, de la nada, bajaba el fuego y lo consumía. Para ellos era normal ver cómo bajaba el fuego de la nube. Diario en el desierto había 2 sacrificios, en la mañana y en la tarde. ¿Qué habla de eso? Cuando el sacerdote hacía toda esa parte, ¿a dónde iba después? Al lugar santo. ¿A qué? Con el fuego que había descendido, llevaba ese fuego y quemaba el incienso. ¿Y qué hacía? Pedía por todo el pueblo. Y entonces se llenaba el lugar santo de ese humo, y ese humo, ¿qué hacía? Pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Él no podía pasar al lugar santísimo más que una vez al año. ¿Qué es lo que pasaba a la presencia de Dios? Ese humo, esas oraciones, sin forma. ¿Se dan cuenta? Pero con el fuego, dice, no metas fuego extraño, si no morían, murieron personas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sabes cuando tu ofrenda y pierdes la forma que le fue grata a Dios? ¿Cómo vamos a saber si no vamos a nuestro cuarto de oración? Si no respetamos a nuestro padre y madre. Es la palabra, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo logramos? Oración, 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 estudiar la palabra. Va a llegar un momento en donde tú estés orando y te vas a sentir literal cómo te parte Dios por dentro. Cómo va cortando cada parte de ti. Y cómo tú voluntariamente vas y lo pones ahí. Señor, te entrego esto mío porque no puedo. Ayúdame, ayúdame. En mis fuerzas no puedo. Ven y consúmelo. Y ahí empieza a perder la forma. Y empiezas a perder el yo. Y empiezas a cambiar. Y empiezas a adquirir la naturaleza de Jesús. Ese es. Exactamente. Exactamente. Eso es. ¿Sí contesté la pregunta? Y esa parte del tercer cielo, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo, conozco a alguien que fue al tercer cielo? ¿Qué dijo? No sé si en el cuerpo o en el espíritu. Allá arriba no hay forma. Wow, ese es un estudio muy potente. Vamos a llegar a él. Wow. Isaías 28, vean cómo dice. Aquí está hablando Isaías, dice, ay de la corona de soberbia, orgullo. Corona de soberbia, orgullo. Dice, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando Isaías aquí? Está bien interesante. Dice, hay de la corona de soberbia, mi corona, de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. ¿De qué flor está hablando? ¿Se acuerdan de las? Dice, se durmió en sus laureles. ¿Qué quiere decir se durmió en sus laureles? ¿En qué se confió? Porque laureles. Quiero hacer una explicación para eso. Cuando competían en Grecia, en las competencias, al ganador, ¿qué le daban? Una corona. Él se durmió en sus laureles, ¿qué decir? Se durmió por ese éxito que tuvo, ese logro que tuvo, o eso que pudo vencer en sus fuerzas. Ahí es donde él se confió y pensó que la siguiente carrera, sin entrenar, ahorita venimos saliendo de las Olimpiadas, sin entrenar, sin nada, pues si ya lo logré una vez, claro que la vuelvo a lograr esa corona. ¿Qué es? Se durmió en sus laureles. ¿Qué es el laurel? ¿Qué le ponían? El laurel y le ponían flores. Cuando está diciendo aquí, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Por más, las flores son hermosas y son bellas. ¿Por qué adornan? ¿Por qué glorifican? ¿Qué dice Dios?
de tu orgullo que te pongas, para mí eso está caduco, eso es muerto, son obras muertas. Para mí no significa nada esa hermosura que venga de tu orgullo. La hermosura viene de mi Hijo, la hermosura viene de Jesús. ¿Qué corona debes de ponerte tú? A Jesús. Jesús es el que debe reinar encima de nosotros, no nuestro orgullo, no nuestra pompa o nuestro bien hablar, nuestras habilidades. Eso no deben de ser nuestra corona. ¿Me explico? Luego dice, y de flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Cuál es el valle fértil? Efraín, ¿qué quiere decir? ¿No saben? Yo les digo. ¿Yas? Por así. ¿Nadie? Efraín, fruto, fructífero, fértil, llevar fruto, dar fruto, aumentar, crecer, multiplicar, producir, retoñar. Eso quiere decir Efraín. Efraín, ¿de quién fue hijo? De José. ¿José quién fue? El que llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto y el que se llevó al pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que fue humillado por sus hermanos y perseguido por sus hermanos. Ese es José. ¿Quién tuvo de hijos? Tuvo 2 hijos. Efraín y Manasés. Efraín, fructífero, dar fruto. ¿Qué fue José? ¿Qué fue lo que tuvo José en Egipto? ¿Por qué le puso Efraín? Porque dio fruto, dio fruto. Fue el segundo al mando de un imperio. Dios quiso que estuviera ahí, que estuviera tomando decisiones, que estuviera juzgando. ¿Cómo juzgó José a sus hermanos cuando llegaron? Con amor, sin venganza. ¿Quién había ahí? ¿Quién estaba reinando en José? Y por todo lo que él pasó, dicen los hermanos, perdonas, cuando muere Jacob, los hermanos sienten miedo y le dicen, José, perdónanos, pero pues es que mira, ya no está, quien creo yo que te detenía era nuestro papá, por eso no nos has hecho nada, pero venimos a ti, pues no queríamos, como que fue sin querer. ¿Y qué les dijo José? No era ustedes, era Jehová que me llevó por ahí para tenerme aquí. Y vean la historia de José, vean nuestra historia, tu historia, tu historia. ¿Qué historia tenemos? Es la mano de nuestro Señor Jesús que va, ¿para qué? Para sacarnos ese hombre viejo, para que salga ese rey viejo y necio y que gobierne Jesús en nuestras vidas. Entonces Efraín dice, es fructífero. Entonces dice que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Valle fértil, fértil tiene que ver otra vez con fructífero, con ser fructífero, dar frutos. ¿Qué es lo que hizo Omri? Estuve leyendo sobre Samaria y la palabra valle, donde dice ahí valle fértil, la palabra valle yo me imaginé inmediatamente algo hacia abajo, pero hay muchas palabras en hebreo que se traducen como valle en el Antiguo Testamento y esta no está hablando una palabra que sea un valle hacia abajo. ¿Saben qué quiere decir? Quiere decir, lo anoté acá, para que no se me olvidara, anoté mi Biblia. Valle, la palabra en hebreo es gai, que quiere decir desfiladero. Dice, por los lados escarpados, o sea, hacia abajo, angosto, algo chiquito, algo angosto. Dice, también quiere decir de una raíz que es geba, que quiere decir exaltación, arrogancia, enaltecimiento, soberbia, orgullo. Entonces, esta palabra valle en el hebreo está hablando sobre esos lugares escarpados y dice que Samaria era un lugar estratégico, que por eso lo pusieron ahí, porque para llegar a Samaria, donde él construyó la ciudad de Samaria, estaba en lo alto, me imagino como una meseta arriba, que dice que arriba en la corona, y dice que eran unos desfiladeros, que son rocas hacia abajo. ¿Se acuerdan? En Israel hay valles, montañas, y hay ese tipo de desfiladeros.
está hablando de esta ciudad que levantó Omri, que dice, levantaste una ciudad por ser tu corona, y dice que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Y se acuerdan qué quiere decir Shemer o Semer? Ese es del vino hasta el fondo. Tiene que ver con esta parte del orgullo que nos emborracha, esta parte del orgullo que nos embriaga, esta parte de cuando nosotros nos sentimos ricos. ¿Se acuerdan no sé a qué iglesia fue? Que él hace, tú que eres rica, mas eres pobre. ¿La Odisea? Apocalipsis 3. A la Odisea. ¿Dónde está? (3:17) dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean lo que está diciendo Jesús, vean lo que quiere decir esta parte de embriaguez del valle, de ser esta ciudad. Por eso dice, esa corona, esas flores caducas, por más obras que tú quieras hacer en tu vida por ti, para mí huele mal. Imagínense unas flores podridas, ¿cómo huelen, Dianita? Exactamente. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando aquí Dios con esta parte de... ¿Sabían ustedes que teníamos una ciudad del orgullo dentro de nosotros? Donde estamos gobernando, donde nosotros no dejamos entrar nada. ¿Se acuerdan del palacio que estaba bien padre con su fosa de cocodrilos y más bichos? Igual Isaías 28, pero el 2. Pero viene la solución, hermanos queridos y amados. Viene la solución. Isaías 28, 2. Dice, he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Luego el 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Se dan cuenta? ¿De quién está hablando aquí Isaías? Lo vuelvo a leer en el 2. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿De qué está hablando de los ebrios de Efraín? Porque yo creo que soy fructífero y soy rico, me emborracho en mi orgullo y creo que nada necesito. Por eso también es una forma farisea de pensar las cosas. Soy muy espiritual, ¿no? Yo ya sé mucha Biblia, ya no necesito orar. No, dice, mas eres pobre. Dice, eres manco, cojo, pobre, ciego. Eres polvo. ¿Sí me explico? Pierde esa forma que tú tienes en tu cabeza de quién crees que eres tú. Normalmente, en todos lados lo podrán checar, normalmente todos nos creemos lo que sabemos. Pero realmente no somos lo que sabemos. Porque si lo que sabemos lo pusiéramos en práctica, como dice, otro gallo nos cantaría. ¿Verdad? Realmente nos creemos superiores a lo que somos. Entre más conocimiento tú le metas a una persona, su orgullo, su levadura va aumentando. Y llámese en cualquier línea. Si a un estudioso de la palabra de Dios, si él tiene mucha Biblia, se sabe versículos de memoria y todo eso, pues te puede callar la boca y levanta su orgullo.
pero si no ora y no pone en práctica los principios espirituales que hay ahí, es un fariseo. Esos son esas flor caduca de la hermosura de su gloria. Él cree que es glorioso, él cree que es hermoso, él cree que es sabio. Eso es caduco, dice Dios. Para mí eso huele a caño, ¿no? Dice, pero tengo uno que es fuerte y poderoso, es mi Señor Jesús, es darle las llaves de todas esas puertas para descender y atacar todas esas murallas. ¿Quieren ver la historia de otro rico? Lucas 12. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. Dice, también les refirió una parábola diciendo, aquí está hablando Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho, que es Efraín, fructífero, retoñado. ¿Se dan cuenta? Rico, producido mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí, orgullo de revelación, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Orgullo de revelación, dice, pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Tengo demasiado y ya no caben en mis frutos. De revelación, le llegó la revelación. Redención, dice, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Nuestra ciudad del orgullo, en lugar de permitirle a Jesús que venga en la derrumbe, la vamos edificando cada vez más y más. Entre más sabemos, creemos que somos más. Y entonces ya no cabe tanto orgullo en este cuerpo, entonces ahora voy a cambiarme de traje, ¿no? Ya con el traje que he visto, los zapatos que he visto, ya no van a mi altura. Ahora quiero un traje tal o unos zapatos tal y con un cinturón tal. No sé a quién estoy hablando. Y esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Satisfacción, ahí viene. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estoy satisfecho de saber que aquí están mis frutos. ¿Se acuerdan para qué son los frutos? Para compartir. El árbol que da frutos no es para el árbol que se lo coma el árbol. ¿Para qué son los frutos? No, para guardarlos. En el 18, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Y aquí la agarraría yo, ¿no? Me salió del alma. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí está la satisfacción. Orgullo de satisfacción. Orgullo, revelación, redención, satisfacción. Lo vamos a encontrar en toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Es un principio. Hay que aplicar los principios, ¿no? En el 20, pero Dios le dijo, ¿qué es la primera palabra que usa? Rey, viejo y necio. ¿Se acuerdan? Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué guardaste todo eso? ¿Qué te vas a llevar cuando vengas a el juicio? Cuando vengas de regreso, ¿qué vas a enterar? ¿Qué hiciste con esos frutos? ¿Qué hiciste con esa ciudad del orgullo que edificaste? ¿O qué hiciste para derribarla? El día de hoy me concentré en esta parte de nuestra ciudad del orgullo y ya vieron quién es el que dice que la va a pisotear, que hay uno poderoso, que es Jesús, y dice que la va a pisotear. ¿Desde dónde está ese principio?
Desde Génesis. Desde Génesis está profetizado que iba a pisar la cabeza. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que vivimos nosotros? ¿Por qué tenemos esta dualidad en nuestra vida? ¿Por qué tenemos este desánimo? ¿Por qué de repente salen cosas en nosotros que pensamos que ya las habíamos pasado, que ya las habíamos brincado? ¿No? Lo que hay que aplicar son los principios. Y si les estoy hoy diciendo esta base, hay un rey viejo y necio, ese hombre viejo sentado en ese trono, en la ciudad del orgullo, donde hay muchos muros. ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer? Señor, vengo y te entrego. Señor, vengo y te doy. Señor, ven y ayúdame, sálvame. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte que quiero poner como base, porque después, para poder yo explicarles de la Nueva Jerusalén, de la esposa ataviada, para explicarles de llegar ahí, hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Es una ciudad. Y ahí dicen las medidas, y ahí dice cómo está construida, y ahí dicen que dice, viene la esposa y veo a la nueva Jerusalén. ¿Cómo? Vio a una persona, a la esposa de Cristo, y vio la nueva Jerusalén, vio a la ciudad. ¿Cómo era la ciudad? Sus muros como de cristal, transparente. ¿Qué quiere decir en nosotros? ¿Cómo nos debemos de convertir? Como somos por dentro, somos por fuera. Eso es ser transparente. Si dice, vi a la esposa ataviada y vio a la nueva ciudad, ¿qué es? La esposa perdió su forma y adquirió la forma de Jesús. Adquirió la forma de la nueva ciudad. Y si dice que es nueva, porque es nueva, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso también se los voy a explicar. Pero primero quiero partir de contra qué ciudad estamos batallando nosotros aquí y a qué vino Jesús a nuestro corazón. A gobernar y sojuzgar nuestra tierra, nuestro imperio, nuestro trono, que nos quite de ese trono del yo y que Él venga y tome el gobierno y el control de nuestras vidas. Por eso es que estoy explicando estas cosas. Por eso es que esta es la raíz, es el fondo de nuestra relación cristiana. Primero nuestras relaciones con Jesús. Dice, piensa, ¿cómo es? Ve primeramente en el reino de Dios y su justicia, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿A qué se refiere? Jesús, ven y toma esta ciudad. Jesús, ven y toma mis graneros donde yo creo que soy rico y que voy a beber, voy a emborracharme en mi orgullo, en mi riqueza, en donde yo creo que soy el que a todos deben de escuchar y que a todos les deben de hacer caso. Señor Jesús, ven y derriba esta ciudad, ven y derriba mis graneros y poder compartir. Si me has dado la bendición de dar frutos, poder compartirlos, Señor, no acumularlos. ¿Se dan cuenta? Pues hasta aquí puedo poner punto y coma a este tema, porque si se dan cuenta, estoy atacándolo de abajo hacia arriba, ¿ya vieron? ¿Me puedes poner otra vez la imagen? Ya les hablé del yo, del rey viejo y necio, y ya les hablé del orgullo, de la soberbia, de la ciudad del orgullo. No lo sé si vamos a entrar a maledicencias, envidia. ¿Sabes dónde sí quiero tal vez que entremos? Es en la envidia, que se llama ojo maligno. Esa parte también es muy interesante y nos ayuda mucho en nuestro caminar con Jesús. Si nosotros nos conocemos quiénes somos y conocemos quién es Jesús, créanme, nos va a ser más sencillo ir a nuestro cuarto de oración y pedirle perdón por nuestros pecados. En lugar de correr y de huir de Dios y escondernos de Él como lo hizo Adán hombre y Adán mujer, si nos conocemos qué es lo que hay adentro, vamos a correr a los pies de Jesús
Nos vamos a agarrar de Él y vamos a decir, no te dejo de ir hasta que me bendigas, como le dijo Jacob. Dice, ya no serás llamado Jacob, serás llamado Israel. ¿Qué es lo que estoy buscando yo en mi relación con Jesús? Ya no serás llamado Pedro, serás llamado Jesús. Eso es lo que hay que buscar, perder la forma y llegar a las alturas. ¿Se dan cuenta? Tocamos otra vez la de no basta. Es morir nuestra carne. Y estamos en confianza, ¿verdad? Y allá